Ejercicio 15, clase 21, dice el enunciado: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Alternativa A: en un trapecio isósceles sus diagonales son siempre perpendiculares. Bien, chicos y chicas, ese caso es uno de infinitos que no. O sea, es una excepción de muchos, y la gran mayoría no es perpendicular. Son muchos casos de trapecios isósceles que tú puedes hacer, y que las diagonales sean perpendiculares se da la gran mayoría que no. O sea, que sean perpendiculares uno de entre infinitos casos. Así que, lejos de ello. La alternativa B, ya tenemos que esta es incorrecta. De hecho, como les vuelvo a repetir, uno de infinitos. En un trapecio isósceles sus diagonales se dimidan. Ya, ese concepto de que se dimidan, que significa que el corte o la intercepción en el trapecio de las dos diagonales corta en un punto en que divide la diagonal en dos partes iguales. Esto, si uno lo habla, no se aterriza nunca. Es mejor dibujar un trapecio. Dibujemos un trapecio isósceles, pongámosle diagonales. Ahí. Y que se dimidian, significa de que este sector es igual que este. Y que este es igual que este. Acabo de hacer un isósceles y claramente se ve que eso no es así. No están divididas. No están divididas. Si se dividen, ¿cierto? Entonces es porque el punto de intercepción corta en dos sectores iguales. Y ya ustedes ya más o menos ya se están figurando en qué caso ocurre eso. Eso ocurre justamente en qué tipo de figura, en un cuadrado, obviamente, en un cuadrado, y que también son las diagonales perpendiculares. ¿En qué otro caso podría ocurrir? Las diagonales también son perpendiculares en un rombo, pero ¿se dividen? Sí, también se dividen. Se corta en un punto medio. El punto de intercepción del rombo también es punto o sea, también dimidian, ¿cierto? También se dimidian las diagonales porque se cortan en un punto en que dividen dos partes iguales la diagonal respectiva. No es cruzado, ¿eh? Claro, porque uno puede decir, oiga, pero este pedacito de aquí es igual que ese pedazo de ahí. No, no vale. La dimidiación, cuando se habla de este concepto de dimidiar, ¿cierto? Te está hablando de que esto debe ser igual que esto. Y si no ocurre, entonces no se dimide. Y eso ocurre en el rombo y en el cuadrado. Y paremos de contar. La C dice: en un trapecio isósceles, diagonales tienen distintas medidas. Las diagonales son iguales. Ahí estamos otra vez mal. Las diagonales son iguales. Obviamente que no se dividen, pero sí tienen el mismo tamaño las diagonales. Y en un trapecio isósceles tiene un eje de simetría. Y eso sí es correcto. Otra vez. El puro trapecio, ¿eh? Todo está basado en el trapecio. Si tenemos un trapecio, el eje de simetría es justo el eje virtual por el cual uno corta a esta figura. Imagínense que corté por la mitad. Ahí más o menos. Ahí. Ese sería más o menos el eje de simetría. La cuestión es que si esta figura tú la doblas por el eje de simetría, imagínate que es de papel. La doblas y deben coincidir los vértices. S con S. Este con este. Si pasa eso, que coinciden los vértices al doblarse por el eje de simetría, entonces la recta sí es eje de simetría. Lo que no ocurre con los rectángulos de lados distintos, ¿cierto? Que uno cree que las diagonales son los ejes de simetría y no. Si tú doblas un rectángulo de lado distinto por su diagonal, las puntas quedan desfasadas, no coinciden los vértices. Así que esto sí, efectivamente, este es el eje de simetría. Alternativa correcta sería la D.